vamos a compartir con usted este tema que es el cristiano y su casa. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Solo de este lado hay cristianos, aquí no hay cristianos. ¿Qué son? ¿Musulmanes? ¿Qué son? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén. ¿Los niños también se consideran cristianos? ¿Sí? ¿Se consideran cristianos? ¿Sí? ¿Los jóvenes se consideran cristianos? ¿Sí? ¿Se identifican ustedes con el cristianismo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? ¿Todos los que están aquí? ¿Sí? 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 Amén. Es importante, ¿sabe por qué? Porque si no somos cristianos, ¿qué somos? Algo tenemos que hacer, ¿verdad? Acuérdese que muchos son o pretenden ser ateos. Eso quiere decir sin Dios. A es sin, teos, Dios. Sin Dios, ateos. Sin embargo, los ateos, cuando hay terremotos o cuando hay ciclones como los de Birmania, me imagino que aún los que no creen en Dios empiezan a orarle al Dios desconocido, ¿verdad? Pero queremos ver cómo debería de ser la casa del cristiano. ¿Cómo debemos ser los esposos cristianos? ¿Cómo deben ser las esposas cristianas? ¿Cómo deben ser los hijos cristianos? Y bueno, la palabra de Dios siempre es un espejo, ¿no es cierto? Así lo dice Santiago. Donde uno viene y mira su rostro natural, dice. Y como en un espejo, si uno viene todo tiznadito porque hizo tamales. Con los tamales a veces uno se tizna, ¿va? Con la cocina, o si de repente uno estaba pintando y se manchó, o las hermanas que puede ser que no tengan suficiente luz y se paisajearon de más o de menos. El espejo sirve para eso, ¿verdad? Pero la Biblia dice que es un espejo. Y ese espejo nos va a mostrar a nosotros como esposos y padres cómo estamos. Y a las esposas y madres también cómo están. Pero también a los hijos, cómo están ellos. Y cómo deberíamos estar. Y de alguna manera ese modelo nos va a ayudar. Vamos a ver un poco acerca del Salmo 127, el Salmo 128 y Primera de Timoteo, la primera epístola a Timoteo, capítulo 3 y los versos 4 y 5. Muy bien. Este es un pensamiento que quiero compartir antes de iniciar y quizá podemos meditar un poquito en él. Dice, el hogar del cristiano es lo que el lugar santísimo es al tabernáculo de Moisés. ¿Cuántos han oído del tabernáculo de Moisés? Ana Ruth, ¿tú has oído del tabernáculo de Moisés? Sí. ¿Qué es el tabernáculo de Moisés? Es donde habitaba la presencia de Dios. Ok. ¿Tú has oído del tabernáculo de Moisés? Uy, dice. ¿Y tú has oído del tabernáculo de Moisés? Sí. Es donde habitaba también la presencia del Señor y donde entraban a orar todos. Muy bien. ¿Quién más sabe del tabernáculo de Moisés? Pero los niños. ¿Qué sabes del tabernáculo de Moisés? ¿Qué había ahí en el tabernáculo de Moisés? Nada. ¿No había nada? ¿O no sabes nada? Ay, Señor. Maestros de niños vamos a tener que enseñar sobre el tabernáculo de Moisés. Tampoco yo, dice. ¿Y por aquí? Tampoco. Si es que los adultos siempre saben. Tú sí sabes sobre el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? A ver, contanos un poco sobre el tabernáculo de Moisés. No te me vas a dormir, David. Acércate, David, acércate, porque ya no entro aquí. ¿Te acuerdas del tabernáculo, algo del tabernáculo de Moisés? Sí, el arca del pacto estaba ahí también, la presencia del Señor, y están los 7 panes, 12 panes del cada. Ok, ¿alguien más que se recuerde? Bueno, los grandes se acuerdan, ¿verdad? Pero fíjese que si le pregunto a los grandes, de repente nos llevamos sorpresas. Pero el tabernáculo de Moisés, acuérdese, tenía 3 partes. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo.
En el atrio había una entrada, una puerta, ¿sí? Para entrar al atrio. Ahí estaba el altar del incienso al frente cuando uno entraba. E inmediatamente después estaba la fuente del lavacro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Dicen amén si están de acuerdo. Hermano Carlos, ¿estamos de acuerdo? ¿Es así o no es así? Pónganse listos porque de repente ahorita lo que digo en el lugar santo voy a decir otra cosa. Y si dicen amén, yo los voy a examinar. Como dijo David, en el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición, o como dice una versión, de la presencia. Eran 12 panes. Esos 12 panes, cuando entraba el sacerdote, ¿qué hacía con esos panes? ¿Alguien recuerda? 6 se los comía él, o eran para él, y 6 eran para el Señor. Pero estaba también él, de este lado que estaba, el candelabro o la menorá, como le dicen algunos, sí, que era una fuente, era un candelero de oro macizo, hecho de una sola pieza, y tenía 7 lamparillas que se alimentaban del aceite, ¿sí? Un aceite especial. Y luego, antes de entrar al lugar santísimo, ¿qué había? No, antes de entrar al lugar santísimo, ¿qué había? El altar del incienso, ¿sí? ¿Alguien recuerda las medidas del altar del incienso? Es que estamos hablando de párvulos, primaria, básicos, bachillerato, universidad. Sí. Indudablemente que en el tabernáculo de Moisés hay muchas cosas, porque si hablamos de cada una de las cosas que significa, llegamos a la universidad, solo de lo que es el tabernáculo de Moisés. Y había entre el lugar santo y el lugar santísimo un velo, ¿sí? Que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ahí solo podía entrar ¿quién? El sumo sacerdote. Si entraba un sacerdote, moría. Una vez al año con sangre entraba el sumo sacerdote. ¿Y qué había en el lugar santísimo? La presencia de Dios, el arca del pacto donde estaba la presencia de Dios. Con eso tal vez volvemos a leer esto. Dice, el hogar del cristiano es lo que el lugar santísimo, donde está el arca, donde está la presencia de Dios, es al tabernáculo de Moisés. Es lo más importante. El lugar del cristiano es muy importante. Del lugar santísimo irradia la vida. De un matrimonio cristiano, de una familia cristiana, debe irradiar vida. Amén. Si está de acuerdo, dice amén. Sin lugar santísimo, el tabernáculo de Moisés es exterioridades. Si usted le quita al tabernáculo de Moisés el lugar santísimo, la presencia de Dios, lo que queda es actividad, ritos, una actividad religiosa. Si una familia, si el hogar cristiano no irradia vida, lo que ese hogar cristiano tiene es religión. Viene al culto, canta, danza, lee la palabra, ofrenda, y todo lo que nosotros hacemos acá en el templo sería exterioridades. Y sería actividad religiosa. Este pensamiento me lo dio el Señor. Yo tenía que enseñar con los pastores el ministro y su casa. En este retiro de pastores que tuvimos de lunes a jueves en el IRTRA. Y el Señor me dio este pensamiento. Por supuesto, el hogar del ministro, que estamos hablando con pastores. El hogar del ministro, el lugar del cristiano, es lo que el lugar santísimo es al tabernáculo de Moisés. Eso es un reto, ¿no es cierto? En estos viernes, el Señor nos va a retar, jóvenes. Nos va a retar. Esposas, nos va a retar el Señor los viernes. Y nos va a retar, esposos, el Señor. Yo no los puedo retar porque yo soy un hombre como ustedes. Pero si
tenemos la gracia de parte de Dios de hablar de parte de Él y usted tiene testimonio que Dios está hablando, cuando Dios habla nos reta. ¿Cuántos saben que Dios nos reta? Hoy ya nos retó a conocer más del tabernáculo de Moisés, ¿no es cierto? ¿A ti te retó para conocer sobre el tabernáculo de Moisés? Sí. Porque nos gusta que nos pregunten cuando sabemos, ¿no es cierto? Cuando no sabemos nos ponemos así todos tímidos. Gloria a Dios. Yo quiero que usted atesore y si lo puede apuntar, apúntelo, medite en él. Yo creo que hay mucho que meditar, porque creo que si nosotros entendemos este pensamiento, que yo creo que vino del Señor, yo no lo leí en ningún lado. Este pensamiento bajó a mi corazón para compartirlo con los ministros y ahora yo lo comparto con todos ustedes, porque si cada hogar cristiano empieza a prepararse para ser un lugar santísimo, es decir, donde esté la presencia de Dios, se van a terminar las exterioridades. Amén. Mire, usted probablemente todavía después de tanto tiempo no ha entendido lo que es ministerio en casas. Porque ministerio en casas es que su hogar sea un lugar donde el Señor, por medio de su Espíritu Santo, ministre a los familiares, a los inconversos que llegan a su casa. Doña Chonita que le llega a vender el pan o las tortillas. Que cuando llega, perciba cuando toca la puerta, solo por la manera que usted contesta, hermana, que ahí hay alguien diferente. Y si tiene que entrar el jardinero a su casa, que perciba que ya no hay rancheras, sino que ahora lo que hay es una alabanza que bendice a cualquiera, aunque no conozca a Dios. Porque la presencia de Dios produce algo. Amén. No exterioridades en el templo. Si algo hemos venido batallando durante este tiempo con diferentes cosas que el Señor nos ha mostrado, es que nosotros nos quitemos solo la exterioridad y que quede lo que hay en el lugar santísimo. David hizo algo, como dijera un pastor, bien chilero. Porque David se llevó el lugar santísimo, sin lugar, sin atrio y sin lugar santo, a su casa. ¿Cuántos saben eso? Eso se llama el tabernáculo de David. Más buzo David, dijo, bueno, yo ya me cansé de exterioridades, dijo David, mejor me llevo la pulpa, no la de tamarindo, porque eso suena a canción. Me llevo la esencia y se llevó la presencia, el arca de Dios, el arca del pacto, se la llevó a su casa y le puso una tienda. ¿Usted se imagina a David cada vez que salía de su casa e iba a la tienda donde estaba la presencia de Dios? ¿No quisiera usted hacer de su hogar una tienda donde habite la presencia de Dios? Mire, ¿usted cree que Dios tiene hogares preferidos para habitar? Ya sé que está pensando, Dios no hace acepción de personas. Es cierto, no hace acepción de personas, pero le gustaba estar con Juan. Le gustaba estar con Pedro. Y le gustaba estar con Jacobo. Y con los 9, no siempre. ¿Por qué se los llevaba aparte? Porque algo había en el corazón de estos 3 que cautivaba el corazón de Jesús. ¿Y no quisiera usted ser Juan? ¿No quisiera usted ser Pedro? ¿No quisiera usted ser Jacobo? Entonces quiere decir que uno puede cautivar de una manera especial el corazón de Jesús. Mire, Él llega a nuestras casas, ¿no es cierto? Y sabe cómo somos. Sabe cuando gritamos. Sabe cuando peleamos. Sabe cuando hacemos cosas inadecuadas. Pero está esperando que nosotros tomemos las decisiones de verdaderamente tener el lugar santísimo, no solo en el corazón, sino que también en el hogar. Yo creo, hermano, que el Señor quiere hacer cosas lindas.
¿Cuánto lo cree? Amén. ¿No se me ha dormido? Porque aquí quitaron la luz para que no haya tanto calor. Espero que no se me duerma. Muy bien. Salmo 127, 1 y 2. Ojalá que lo pueda leer, pero si no, puede usar esta versión. Creo que la letra la puede alcanzar a ver. No sé si el hermano Manfredo lee todavía aquí, hermano. Si no, compre lentes, por favor. Y si no, uno sus largavistas. Salmo 127, 1 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano, es por demás, trabajan los que la edifican. ¿Y quiénes son los que la edifican? Nosotros como familia. Sandra y Manuel. Manuel y Sandra, para que no se peleen, ¿verdad? Te mencionó a ti primero. Pero la familia Mejía edifican la casa si Jehová la edifica. Cada una de las familias que están aquí representadas trabajan o trabajaríamos en vano para edificar nuestro matrimonio. Y cuando dice casa, yo quiero que usted, hermano, se quite la idea de las 4 paredes de una casa. Porque aquí está hablando incluso no solamente de la generación que conforma su casa, sino que está hablando de sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos, y el Señor no ha venido. Porque cuando habla de la casa de David, ¿a qué se está refiriendo? A todo eso. ¿Verdad que sí? Yo quiero que usted empiece a entender que la casa que usted, varón, y usted, hermana amada, y ustedes, hijos, que van a edificar, tiene que hacerlo Jehová, porque va a llegar a sus generaciones venideras. De hecho, aquí hay 2 generaciones. Por ejemplo, Alfonso y Norma ya tienen una siguiente generación, sus hijos. Como la mayoría de nosotros. Ya el hermano Francisco encargó nietos. Gloria a Dios. 3ª generación. Amén. Creo que no hay otro abuelito aquí, ¿verdad? Bueno, no está la hermana Marlis, pero estamos ahorita viendo a los que estamos acá. El hermano Roberto tiene un hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo, Roberto? 21. Ella tiene una 2ª generación. Faltarán pocos años para que lo hagan abuelo, aunque no quiera. Y le vamos a decir el abue Roberto, ¿verdad? Muy bien. Dice, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, Jehová edificó la casa de David. ¿Se acuerdan cuando David quería hacerle una casa a Dios? Y le dijo, David, no la vas a hacer tú, la va a hacer tu hijo, pero yo te voy a edificar casa a ti. Pero no era una casa de 4 paredes. Era su generación, su genealogía, que iba a ser eterna. ¿Por qué? Porque de la casa de David vino Cristo, el eterno. ¿Cuántos de nosotros también ya compramos boleto para la eternidad? ¿Usted compró boleto para la eternidad? Gloria a Dios. Ya nos subimos a ese tren, hermano. Gloria a Dios. Dice, si Jehová no guarda la ciudad, esto tiene que ver con los problemas hoy de seguridad. En vano vela la guardia. Eso quiere decir que nosotros como cristianos deberíamos estar orando por la ciudad, para que Jehová la vele. Y entonces la guardia no lo va a hacer en vano. Verso 2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Lo que está hablando aquí es que todo el esfuerzo que nosotros hacemos, ¿cuántos se levantan aquí temprano? Por eso no venían los martes, ¿verdad? Gloria a Dios, porque ahora vienen los viernes. Aleluya. Todo el esfuerzo que podemos hacer, si nosotros lo hacemos por nosotros mismos y no lo recordamos que el sueño, dice que Dios lo da a su amado, hasta dormir, el dormir rico, el dormir bien, Dios tiene que ver ahí.
Por eso se acuerda aquel Salmo 4, ¿sí? Donde David dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Todavía no se puede dormir hoy. Eso es para cuando llegue a la casa. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces. ¿Qué? Dormir confiado. ¿Cuántos duermen aquí confiados? ¿Usted duerme confiado? Sí. Qué bueno. Gloria a Dios. Bueno, sigamos. Ahora veamos el Salmo 127 del 3 al 5. Dice, herencia, por eso está en rojo, porque eso es lo que me interesa. Que dice, herencia de Jehová son los hijos. ¿A cuántos aquí sus papás les dejaron herencia en monetario o en bienes o en tierras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mí me dejaron la mitad de una casa que ya vendí. ¿A quién más le dejaron herencia? ¿Nadie más? Ok. ¿Cómo son las herencias? ¿Cómo cae una herencia? ¿Cae bien? ¿Alguno de ustedes se ha enojado porque sus papás lo heredaron? ¿Hay alguno aquí enojado? Entonces, la herencia produce gozo, ¿no? Y dice, herencia de Jehová son los hijos. Fíjense ustedes son la herencia de sus papás. ¿Verdad, Alfonso? Aunque me imagino que cómo gastan ustedes. A veces diría uno, bueno, son herencia, pero ¿cómo gastan? Pero la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos, y eso sencillamente creerlo. ¿Por qué no le dice a sus hijos, por un minuto, tú eres mi herencia? Les doy permiso para levantarse. Vayan a decirle a sus hijos. Acérquense. No de lejos, Manuel. Acércate a tus hijos. Acércate. Y si no están aquí sus hijos, yo tengo una hija acá, pero dos donde están, ellas son herencia de Jehová. Ana Ruth, tú eres nuestra herencia, dada por Jehová. Sí. Y nos gozamos por esa herencia. Nos gozamos por esa herencia. Cosa de estima, el fruto del vientre. Miren hijos que están aquí, jovencitos que están aquí. Todos ustedes, aunque las circunstancias les dicen en algún momento que no es así, aunque sus compañeros les puedan decir que no es así, la Biblia dice que ustedes son cosa de estima. Porque ¿qué sale del fruto de un vientre? Un hijo, una hija. Así que cuando les diga a alguna persona, es que tú no podés, es que tú no haces, es que tú no servís, tú decirle, lo que tú decís, yo no lo creo, porque la Biblia me dice a mí que cosa de estima es el fruto del vientre, y yo soy fruto del vientre de mi mamá, así que soy cosa de estima. Y claro, no soy cosa, me da cosa. No, yo soy valioso. ¿Por qué? Porque soy herencia de Jehová. Yo quiero que todo eso ustedes lo atesoren, porque tarde o temprano les va a servir. De hecho, les sirve ya. La edad en la que están ustedes, andan buscando aceptación de sus amigos. Las jovencitas quieren ser muy guapas para que las acepten los jovencitos. ¿Sí o no? Chicas, ¿sí o no? Ana Ruth, ¿sí o no? Ay, yo no sé. ¿Ah? ¿Qué preguntas dice la mamá? Pero dígame usted si no entramos en las etapas en las cuales necesitamos aceptación. Yo no estoy hablando de novios, estoy hablando de aceptación. ¿Por qué nos vestimos todos lo más a la moda posible? Si ustedes se vistieran a la moda, si nos vistiéramos a la moda de hace 100 años, ¿qué pasaría? Todos se reirían de nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Nos ponemos la ropa normal de la época. Mis hijas cuando me ven a mí con pantalones acampanados de hace 40, no, mucho, ¿verdad? 30 años se ríen. Y me dejaba el pelo así como, a mí no me crece el pelo para acá, sino que me crece para arriba.
Parezco árbol. Tengo una foto donde me puse una camisa así típica, ¿sí? Típica, como con, no sé si la compré aquí o en México. Estoy con unos pantalón acampanado, estoy a la orilla de un barranco y estoy con el pelo así, parezco guerrinche usted. Puro guerrillero. Bueno, pero no fui guerrillero. Mire lo que dice el verso 4, póngale atención. Como flechas o saetas en manos del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Qué lindo. Ustedes son flechas, jovencitos, niños. Son flechas. Así que cuando los estén molestando, dicen, ¿vas a probar mi flecha? Ustedes son flechas. Ahora, este verso lo que transmite es una imagen, donde habla de un valiente, habla de una aljaba, porque dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿Cuántas flechas tienen ustedes? Yo tengo 3. 3. ¿Quién da más? 2. ¿Cuántos tiene usted? 3. 4. Aquí van ganando ustedes. Vamos a dar un premio por 4 flechas. ¿4? 4 flechas. 4. 3 dice. 4. Se vale uno que no nació. ¿Cuántas flechas? 1 flecha. Gloria a Dios. 2 flechas. 3 flechas. 3 flechas. 2 flechas. Muy bien, pero fíjese que es cierto que en estos tiempos pues se podía llenar la aljaba. Hoy ya se piensa mucho, ¿verdad? Pero la bienaventuranza de todas maneras está. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. En esos tiempos era importante tener muchos hijos. ¿Por qué? Porque cuando hable, dice, no será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. Porque la costumbre era que cuando venían enemigos salían a la puerta de las ciudades amuralladas. Y cuando chequeaban cuántos hijos tenía, contaban, ¿verdad? Miraban si eran así fuertes como yo. Y entonces no eran avergonzados, decía el otro, este tiene más hijos, mejor me voy. No será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. Ahora, la figura es esta. Es un valiente que va a tomar un arco, porque ¿de qué serviría una flecha sin arco? Una flecha no es muy grande, no es como una lanza, ¿verdad? Una lanza uno la puede lanzar como una jabalina lejos, ¿no es cierto? Si tiene buen brazo y buena técnica. Pero una flecha, usted, aunque quiera, no tiene el peso suficiente, no tiene la flexibilidad suficiente de una lanza, no llega muy lejos, ¿no es cierto? Entonces, la flecha necesita arco. Y aunque ahí no diga arco, tenemos que pensar que hay un arquero, un valiente. El arquero es Dios, nuestro Padre. Él es el valiente. El arco, aunque usted no lo crea, son los papás, pero especialmente el papá es el arco. Y un arco que no está tensado, si está flojo, ¿a dónde llega la flecha? ¿Cuántos han hecho? ¿Tú has hecho cuando jugás de vaqueros e indios? ¿O nunca has jugado de vaqueros e indios? Nunca. De lo que te has perdido. Yo sí jugaba con mis hermanas de vaqueros e indios. Es que ahora se juega de electrónico, ¿verdad? Antes se jugaba más sencillo, ¿verdad? Yo recuerdo que tenía un duraznal, 2 tipos de duraznos habían en mi casa, ahí en Santa Marta. Y las varitas eran flexibles, entonces me hacía mis varitas y como eran flexibles y les ponía ahí un cordón, lo tensaba, hacía mis flechas y ya podía jugar. Y sí, de alguna manera llegaban algo lejitos las flechas. Se necesita tensar el arco. Ahora, Dios, cuando nosotros como papás salimos de las manos de Dios, veníamos tensados. Pero todo nuestro caminar y nuestro trasfondo familiar como padres, estoy hablando especialmente a los papás, lo que hace es aflojar el arco. Quita tensión al arco.
Cada vez que tu papá te dice, eres un inútil, no sirves para nada, el arco se pone flojo y se va aflojando y se va aflojando hasta que cuando tú llegas a ser papá, eres un arco flojo. Pero de todas maneras, tus hijos son como saetas en manos del valiente. ¿Qué crees tú que va a ser el valiente que es Dios? Tensar el arco, ¿a través de qué? De la sanidad interior, de la administración. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tus hijos lleguen más arriba y más lejos que tú. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Dios tiene promesas mayores para nuestros hijos. Especialmente porque nosotros empezamos a establecer un muro alrededor de ellos desde que nosotros nos convertimos, desde que nacimos de nuevo. Entonces Dios quiere que esos hijos tenidos en la juventud. ¿Y por qué en la juventud? Claro, también se tienen hijos en la vejez, ¿verdad? Pero usted se ha dado cuenta que, yo no sé, tal vez Maco sabe que estudió un poco de medicina y le gusta mucho estudiar, pero ¿se ha dado cuenta usted que el síndrome de Down muchas veces viene en parejas que dan a luz la esposa ya en edades un poco avanzadas? ¿Ha notado usted? Yo no he hecho una investigación si hay una relación. Ok, como que es mucho más cercano, ¿no es cierto? Entonces dice, así son los hijos tenidos en la juventud. Dios lo que quiere es que nosotros como padres estemos tensados y entonces el Señor nos toma y pone la flecha que son nuestros hijos para lanzarlas al blanco que Él diseñó para ellos. ¿Cuántos quieren que nuestros hijos den en ese blanco? Gloria a Dios. Entonces tenemos que empezar o continuar haciendo el trabajo de sanidad que yo espero que el Señor esté haciendo los viernes acá. Y no solo los viernes, por supuesto, sino que yo creo que el Espíritu va a dar una palabra que te va a servir sábado, domingo, lunes, y vas a estar meditando en ella y el Señor va a estar haciendo cosas en ella. Y aquí vamos a dar temas que tienen que ver con los jóvenes. En una ocasión yo voy a traer temas que tienen que ver con los jóvenes. Voy a traer temas que tienen que ver con los niños. Y ustedes como padres y yo como padre vamos a estar platicando de eso. Vamos a traer temas de qué hacer cuando los hijos se enamoran. ¿Hay que pegar un grito en el cielo? ¿O qué hay que hacer cuando los patojitos no se saben sonar los mocos y ya tienen novia? Y ya tienen novio. Ya no voy a venir, papá. No, tenemos que aprender, porque Dios lo que anhela es que seamos flechas lanzadas hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Salmo 128 es otro salmo pequeñito que está muy pegadito al otro y dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Yo quiero que ponga atención a esto. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Note que esto se está refiriendo a un varón. No dice bienaventurada, sino dice bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Pero también involucra a las hermanas, no se preocupen, no se pongan tristes, ¿ok? Que anda en sus caminos. Pero ¿qué va a pasar? ¿Por qué yo sé que se refiere más al varón por el contexto? Porque en el verso 2 dice, cuando comas el trabajo de tus manos, dice, bienaventurado serás y te irá bien. Note que aquí está hablando de la vida espiritual de un varón y está hablando también de la vida secular, especialmente la que tiene que ver con el trabajo. Por eso dice Pablo, el que no trabaja, que no coma. Pero dice, bienaventurado, dice, cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Si yo entiendo bien este verso, si yo antes que nada temo a Jehová y ando en sus caminos, no en los míos, no en los que me enseñó mi papá, no en los que me enseña mi compañero de trabajo,
sino en los caminos del Señor. Dice que cuando coma del trabajo de mis manos, voy a ser bienaventurado y me va a ir bien. Pero vea la consecuencia de eso, porque lo que sigue es consecuencia. Por eso, hermano amado, tal vez por eso ahora entiendo al doctor cuando decía que el 99.9 de los problemas de la casa son culpa del varón. Digan amén las mujeres. Ay, Dios, como saben que les puede caer en casa, ¿va? Cuando lleguen a casa van a decir, ¿y por qué tan entusiasmada? ¿Y por qué dijiste amén? ¿Por qué decía eso él? Porque si esto se da como previamente, la bendición y el resultado de Dios es que vas a disfrutar de tu trabajo. Y lo más tremendo es que tu familia va a ser trabajada por Dios. Porque dice, tu mujer será como vid. Note que es futuro. Será como vid. Si temes a Jehová. ¿Estamos de acuerdo que le está hablando a un varón? ¿O no estamos de acuerdo? A menos que usted piense que la Biblia autoriza los matrimonios gay. No, ¿verdad? Dice, cuando andes en sus caminos, cuando tú hagas esto, tu mujer será como vid. Será. Con razón el doctor nos enseñó a nosotros que Dios no le dio a Adán hecha y formada a Eva. Le dio una compañera semejante, pero él la hizo idónea, Adán. Por eso el doctor decía, no se enoje conmigo, ni tampoco se enoje con él, solo medite. Pero si no le gusta a su esposa, en lo que ella hace y en lo que actúa, el responsable es usted. ¿Cuántos dicen amén? Hoy voy a necesitar guardaespaldas. Porque hay unos aquí meros toros. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. El original, la idea que da es que cuando la esposa es como vid que lleva fruto, la idea es a cada esquina o en cada esquina de tu casa. Es decir, que la esposa lo llena todo. Otra frase que el doctor nos compartía es que la esposa es como el reloj que nosotros ponemos en las casas para que nos dé la hora. La esposa da la hora a toda la familia. Porque lo llena todo. Por eso, idealmente, en la esfera de la esposa es en casa, idealmente. Yo creo que nosotros los varones deberíamos de orar para poder proveer lo suficiente para que la esposa esté en casa. ¿Cuántos esposos dicen amén? ¿Sabe por qué, hermano? No es que se quiera tener ahí a la esposa aburriéndose en la casa. ¡Qué aburrido! Especialmente cuando las esposas son profesionales o cuando las esposas han desarrollado algo. Qué difícil es para las esposas poder sentirse cómodas en casa. Pero note, tu mujer será como vid. Es un trabajo de Dios que bendice, que lleva fruto a los lados, a los rincones de tu casa. Está hablando en sentido espiritual. Está hablando de poder fructificar como vid, aunque eso habla también en los conceptos de Israel de fecundidad.
la vid habla de prosperidad. Hay 3 elementos en todo el Antiguo Testamento que en figura le hablan a uno de la prosperidad de Israel. ¿Cuántos aquí quieren ser prósperos? Sí, en todas las cosas. Muy bien. Entonces, cuando Israel estaba próspero, siempre había 3 elementos. ¿Cuáles eran esos elementos? Era trigo, mosto y aceite. Cuando había aceite, cuando había mosto y cuando había trigo, esa familia en Israel se sentía próspera y ese pueblo de Israel estaba próspero. Y uno de esos elementos es la vid, porque de ahí viene el mosto, de ahí viene el vino. El vino te habla de gozo. Hermanos amados, ¿sabe cómo yo entiendo que las cosas están en su casa? Cuando yo observo a su esposa. Si su esposa está contenta, feliz, yo digo las cosas están bien ahí adentro. Cuando su esposa está triste, o está amargada, o está cargada, yo digo, ahí está pasando algo. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué? Porque cuando ese varón teme a Jehová, anda en sus caminos, hace lo que tiene que hacer, bendecido en el trabajo de sus manos, él es bienaventurado, le va bien, y su mujer es como vid. Hermano amado, qué delicioso es llegar a la casa y que la esposa lo esté esperando a uno con gozo, ¿no es cierto? ¿Cuántas esposas? No me digan. Por favor, no me digan. Pero ¿cuántas esposas le esperan a usted con gozo cuando llega de casa? Si es que ella está en casa. ¿Cómo se siente ese varón? Cuando los hijos lo salen a recibir a uno. Papito, ya veniste. Pero, ¿no es cierto que a veces los patojos están viendo tele? Cuando uno llega, si llega tarde. ¿Qué papito ni qué 8 cuartos? Tienen a su papito en la tele. ¿Sí o no? Pero qué rico es poder llegar y poder saber que la esposa es como vid, porque la vid, el fruto, el vino, habla de gozo, habla de alegría, habla de prosperidad, habla de fecundidad, habla que todo lo que está en casa está cubierto. Es como la mujer virtuosa. Pone ropas dobles cuando hay frío, quita las ropas dobles cuando hay calor. ¿Ha leído usted Proverbios 31? A la mujer virtuosa. Ese es el tipo de mujer que llena la casa. Todos los detalles. Todos los detalles. Qué interesante. Y como resultado también dice, tus hijos como plantas de olivo. Solo que el original cuando dice plantas, lo que habla en realidad es renuevo. ¿Cuántos saben lo que es un renuevo? ¿Cuántos saben aquí lo que es un retoño? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes aquella vez que les conté del eucalipto que tuve que cortar en la casa así de tajo? Bueno, le salieron retoños. Lástima que no les traje uno, pero los retoñitos son chiquititos. Ahorita el palito ya va de este alto, pero siguen saliendo retoños del árbol cortado. Lo que me llama la atención es que en el retoño están todas las características exactas, aunque es muy pequeñito, del árbol grande y de las ramas grandes. Entonces, cuando dice, tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa, lo que está diciendo es que aunque sean pequeños, ya tienen las características de lo que Dios va a hacer en ellos. Así lo debemos de entender. Tus hijos como retoños de olivo. Pero el olivo era la otra cosa que hablaba de fecundidad o de prosperidad o de bendición. Porque del olivo se sacaba el aceite. Dios mío, ¿y a qué hora se me fue el tiempo? Vamos a terminar. Indudablemente que el trabajo en la esposa y en los hijos, si lo unimos a lo que dice el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Note que el edificador, como cabeza de casa,
una de las cosas que debe aprender es el temor de Jehová. Dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. ¿A cuántos varones nos cuesta andar en los caminos del Señor? ¿A usted no, hermano? ¿A usted le es muy fácil andar en los caminos del Señor? ¿Sí? Lo felicito. ¿Por qué no nos viene a predicar el otro viernes? Y nos dice, ¿cómo le hace? Porque no es fácil. El que anda en sus caminos y se dan estas cosas, va a ver cómo el edificador por excelencia te va a ayudar a trabajar con tu esposa para que sea una vida. Y tus hijos como renuevos de olivo. El olivo, esos frutos van a producir aceite cuando los machacan. ¿Cuántos saben que a veces a nuestros hijos los machaca la vida? A veces un maestro los machaca, ¿va? A veces un amigo. ¿Sí? Y no podemos hacer nada porque no estamos ahí. Es parte de la vida. Pero qué lindo es que cuando machaquen a uno de nuestros hijos, lo que salga es aceite. Lo que quiere decir esto es que aunque las situaciones sean difíciles, que lo que produzca esa planta de olivo es lo que Dios ya puso en ellos. Bueno, ya no sabía que el tiempo se me iba a ir tan rápido, solo caminamos la mitad del tema, pero lo seguimos el otro viernes, ¿verdad? ¿Cuántos van a venir? ¿Cuántos les van a quedar ganas de venir? Esperamos en Dios que si hay calor, tal vez ya tengamos un ventilador por lo menos, ¿verdad? Gloria a Dios, póngase de pie, mi hermano. Póngase de pie. ¿Por qué no le dice al Señor, varón, varona que está aquí, jovencitos, niños que están aquí, que ustedes anhelan una familia cristiana en todo el sentido de la palabra? Fíjese que hay veces donde los jovencitos, especialmente en ciertas edades, quisieran que sus papás fueran inconversos para poder ir a bailar. No a todos les pasa, pero a algunos les pasa. Quisieran que sus papás fueran inconversos para que no les restringieran ir a las discotecas. Que no les restringieran ir a los conciertos de música mundana. Que no lo restringieran en esto y lo otro. A veces hay etapas donde los jovencitos piensan así. Pero cuando pasan esas etapas, cuando empiezan a darse cuenta que en los colegios solo ellos viven con sus papás y muchos de sus compañeros viven con el padrastro o la madrastra. O que si están sus padres juntos pareciera como que no están. Poco a poco los niños y los jóvenes especialmente aprenden a darle gracias a Dios porque su hogar es cristiano. Y empiezan a entender que cuando papá o mamá los detiene en aquellos programas de televisión inadecuados que hay tantos ahora y les dice, mira, ten cuidado, no mires eso, te va a afectar, te va a contaminar, te va a dañar. Llega el tiempo en el que ellos dicen, Señor, gracias, porque tuve una mamá, porque tuve un papá que cuidaron de mi vida para que no me contaminara, para que no me perdiera. Esos días llegan. Por eso, jóvenes, niños, madres, padres, especialmente padres que estamos acá, ¿por qué no le pedimos al Señor con todo nuestro corazón que Él sea el que edifique la casa? ¿Por qué no le entregamos la conducción
de nuestra casa, al que edifica casas generacionales, al que edifica conforme al diseño que tiene para nosotros y para los nuestros. ¿Ya te pusiste a pensar que tu hija o tu hijo tienen un plan maravilloso de Dios, diseñado en el cielo, escrito en el libro de sus obras? Si va a ser un médico, por seguro que Dios querrá usarlo, no solo para hacer dinero, sino que para darle una mayor trascendencia. Quizá Dios quiera preparar para cumplir el propósito de Dios en tu hija. Quizá la está preparando para ser una esposa de un ministro que Dios va a usar a él y por supuesto a ella. Yo no sé qué carrera intermedia o universitaria estás cursando, joven y señorita que estás aquí. Yo te quiero decir que eso forma parte del plan de Dios, que estudies. Como hijo de Dios, aprende a ser el mejor, porque tienes al que todo lo puede. Aprende a dar testimonio, a ser como un vástago, como un retoño que honre a tus padres ahí donde estés. Ciertamente en el colegio no te ven tus padres lo que tú haces, pero te ve Dios. Ciertamente cuando estás solo, como padres no nos damos cuenta de muchas cosas, pero te ve Dios, tu Padre Celestial. Por eso, ¿por qué no le dices, joven, niño, madre, padre que estamos acá, esposos? Señor, no podemos solos. Nos hemos equivocado una y otra vez. Y hoy recordamos que si tú no edificas, en vano nos esforzaremos. Por favor, Señor, edifica nuestras casas, edifica nuestros hijos, edifica los hijos de nuestros hijos, edifica a los hijos de nuestros hijos. Para que si tú no has venido en esos tiempos, si fuera ese tu plan, nosotros nos gocemos de ver tu obra maravillosa. Que no sea la meta, Señor, que nuestros hijos llegaron a ser multimillonarios. Aunque si tú lo quieres, tú también tendrás plan para eso. Sino que, Padre, cada uno de ellos reflejen la vida que nosotros hoy estamos enseñándoles a vivir, temiéndote a ti y andando en tus caminos. Haz una operación, oh Señor, haz una operación especial. Cambia el corazón de cada esposo que está aquí. Cambia nuestro corazón, Señor, enternécelo. Señor, sacude toda modorra espiritual, toda religiosidad. Padre, haz que los oídos espirituales, en el nombre de Jesús, de los varones, cabezas de hogar que están aquí, sean abiertos hoy en el nombre de Jesús. Haz una operación especial para que el oído siga oyendo tu voz al ir a casa, siga oyendo tu voz mañana, siga oyendo tu voz en el trabajo, tu voz de sabiduría, de guianza, de consejo, para cómo, Señor, edificar la casa
como instrumento tuyo, en el nombre de Jesús. Oh, dele gracias al Señor. Ya nos vamos. Dele gracias. No se vaya con temor hoy, porque usted ya sabe que el que vela sobre la ciudad es Dios. Él envía ángeles para cuidarnos. Señor, que esta palabra no nos deje tranquilos, sino que aquella porción que cada uno necesita, según tu propósito en Él y según su necesidad, Señor, encuentre acomodo en los niños, en los jóvenes y en nosotros los adultos. Señor, oramos por aquellos que no pudieron venir. Donde quiera que se encuentren, bendícelos y pon en su corazón el deseo de estar acá. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. No se vaya sin antes saludar a su hermano y bendecirlo. Después de que lo haya saludado, lo haya bendecido, si tiene libertad para darle un abrazo, se puede ir.